Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 21 de octubre, lunes de la semana 29 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes continuamos leyendo la carta de San Pablo a los Efesios. Leemos el capítulo 2, versículos 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a los hombres, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Al continuar la lectura de la carta a los Efesios, lo primero que nos topamos es con el tema del dominio que hay en el mundo dado por las tentaciones del demonio y por esa invisible acción del demonio. San Pablo lo expresa de la siguiente manera: ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo. Qué hermoso es abrir los ojos y darse cuenta que los criterios que vemos en el mundo no son los criterios de Dios. Qué importante es para cada uno de nosotros estar luchando en contra de los criterios del mundo, aquello que al mundo le parece bien, que el mundo lucha por conseguir. Bueno, esos criterios que ejercen su poder sobre la vida de tantas y tantas personas, no son los criterios de Dios. No son los criterios de Dios, pero son esos criterios que engañan a los hombres. Y San Pablo va a reconocer que ellos también pertenecían a ese grupo de engañados, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Qué importante es reconocer siempre la acción del demonio y la lucha contra el demonio. La lucha contra el demonio no es una lucha que ejercemos luchando directamente contra él, sino que es una lucha que se da en la gracia de Dios en cada uno de nosotros en la medida que nos esforzamos por vivir el Evangelio. Por eso a veces se nos muestran unas imágenes de la lucha entre el bien y el mal que no son correspondientes a la realidad. La realidad es que yo no tengo que salir a la calle a pelear con el demonio. Yo tengo que vivir mi vida luchando contra las tentaciones, y esa es una lucha interna en mí. No se trata de agarrar una espada e ir a cortarle la
cola al demonio. No, se trata de cortar el poder que ejerce en mí el demonio a través del autodominio que tengo de mí por medio de la gracia que recibo de Cristo a través del Espíritu Santo. Entre ellos, entre esos que estuvieron resistiéndose al Evangelio, estuvimos también nosotros, dice San Pablo, pues en otro tiempo vivíamos sujetos ¿a qué cosa? A los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Esta es la vida según los criterios del mundo. La vida según los criterios del mundo y donde ejerce las tentaciones el demonio está aquí, en estar sujeto a los instintos, a los deseos y pensamientos del desorden y del egoísmo. Fíjate qué importante ver cómo San Pablo identifica en primer lugar la esclavitud que producen los instintos. Cuando tenemos en el mundo un criterio de que, pero lo que a mí me provoca hacer, eso es lo bueno, lo que yo tengo deseos de hacer, y esto de acuerdo a cada una de las inclinaciones que pueda tener una persona. Es que a mí me apetece esto, es que a mí me gusta esto, es que yo tengo sentimientos hacia esto. Bueno, estamos hablando de esos instintos. Y esos instintos que nosotros podemos vencer. ¿Y por qué podemos vencer? Porque Cristo ha muerto para que nosotros seamos libres. Y para poder vencer efectivamente esos instintos, no basta con justificarse, no, pero eso es lo que me pide el cuerpo, lo que desea mi corazón, lo que anhelan mis venas. Bueno, justamente se trata en la vida de tomar control, de autodominarse, buscando en mis decisiones siempre el bien, no lo que me dicta el instinto, no lo que me dicta el deseo, no lo que me dictan los pensamientos basados en los desórdenes y el egoísmo. Viviendo de esta manera, dice San Pablo, estábamos destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Es decir, que el juicio de Dios se ejerce justamente por no lograr esa victoria sobre los instintos, deseos y pensamientos del desorden y del egoísmo. ¿Pero qué ha sucedido? Ha sucedido que la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Muy grandes, ¿por qué? Porque en primer lugar, ni tú ni yo merecíamos la gracia de Dios, ni tú ni yo ni ninguno merece la salvación que nos ofrece el Señor, y sin embargo nos lo ha dado, y nos lo ha dado por puro amor. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida por Cristo y en Cristo. ¿Por qué? Por pura generosidad suya. Por esa generosidad hemos sido salvados, la gratuidad de la salvación, que no es una salvación futura, sino que es una salvación que ya se nos ha entregado. Fíjate cómo lo dice San Pablo, con Cristo y en Cristo nos ha resucitado. ¿Cómo nos ha resucitado si todavía no hemos muerto? Porque el poder de la resurrección, la participación en la resurrección de Cristo, ya se nos ha dado desde el momento de nuestro bautismo. Se nos ha dado toda la salvación. Toda, absolutamente toda la salvación se nos ha dado desde el momento de nuestro bautismo. Y por eso tenemos ya reservado un sitio en el cielo. Si no afirmáramos esto, entonces tendríamos que afirmar que nosotros tenemos que ganarnos la salvación. Pero ¿y cómo hacemos para ganarnos la salvación? ¿Qué voy a ofrecer yo al Señor a cambio de la salvación? No, la salvación se me entrega como un don, como un regalo. Yo lo que hago es aprovechar el regalo o desaprovecharlo, utilizarlo o tirarlo a la basura. Y esto sucede no solo para unos, sino en todos los tiempos, donde Dios sigue mostrando por medio de Cristo la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad. Ustedes han sido salvados
por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios, que significa la palabra don, regalo. Es un regalo de Dios, la salvación, la fe, la gracia. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Es decir, que nuestra salvación es siempre ese regalo de Dios. Y por eso la participación en esa salvación inicia en ese reconocimiento. En el reconocimiento de que es el don de Dios, la gracia de Dios, la que nos permite gloriarnos de nuestra salvación y avanzar en el camino de Cristo para no perderla y para poder efectivamente conquistar esa corona definitiva. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Unamos en primer lugar lo que decíamos sobre los criterios del mundo en la primera lectura y la última frase que estamos leyendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque los criterios del mundo son buscar la seguridad en este mundo. Y la insensatez de la que nos está hablando el Evangelio es justamente lo que pasa cuando se amontona riquezas, pero no nos hacemos ricos de lo que vale ante Dios. Fíjate en esta frase: ricos de lo que vale ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los criterios del mundo nos van a decir que las riquezas están en ciertas cosas. Y el mundo establece dónde está la riqueza. Y Dios nos está diciendo: esa no es riqueza. Eso no es lo que tiene verdadero valor. Ahora volvamos al inicio del Evangelio, donde se nos presenta además un tema muy profundo y muy interesante. ¿Por qué? Porque se acerca un hombre en medio de la multitud y le dice a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. ¿Qué está diciendo este hermano? Hemos recibido una gran herencia de nuestro padre, pero mi hermano no la quiere compartir conmigo. ¿Cuándo debería o podría compartirla? No sabemos cuál era el caso de este hermano, pero normalmente quien hereda en la ley judía era el hermano mayor, el primogénito. Los otros no eran herederos a menos que el padre estipulara alguna cosa distinta. Pero lo que interesa no es saber cuál era el problema, si el hermano era malo, si el hermano había hecho alguna injusticia, sino que el anhelo de este hombre es encontrar esa distribución justa de la herencia a través de Jesús. Y Jesús, en cambio, lo que le responde es: amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? ¿Qué frase más profunda y más bonita para reflexionar sobre qué? Sobre las condiciones de la vida presente, sobre esas condiciones que nosotros tenemos que resolver.
No todo lo ponemos en las manos del Señor, en el sentido de que no esperamos que el Señor arregle todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto en este mundo para que nosotros trabajemos las cosas en este mundo. Obviamente que toda mi vida está puesta en las manos del Señor, pero soy yo el que tengo una serie de obligaciones que cumplir. ¿Por qué puede producirse un problema, por ejemplo, de peleas en la herencia entre hermanos? Bueno, porque el padre no hizo lo que tenía que hacer. No puso orden en su vida ni dejó estipuladas las cosas como debían ser. No quiso hacerlas. ¿Quién tenía que haber resuelto el problema? El padre, que tenía la potestad de ver qué iba a pasar cuando muriera. Pero no lo hizo. Y este es el motivo por el cual tú ves tantas peleas entre hermanos. Pero esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda. Que Dios arregle nuestra nación. Oye, nosotros somos los que tenemos que arreglar nuestra nación. Nosotros tenemos que luchar para conseguir una sociedad justa. Nosotros somos los que tenemos que mejorar las condiciones para todos nuestros hermanos. Esas son las labores que nosotros tenemos que realizar. Es que yo quiero que Dios cambie a los gobernantes que tenemos porque no me gustan o porque son malos. No es la labor de Dios. No es el trabajo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Luchar y procurar tener los mejores gobiernos que podamos tener. Es nuestro trabajo. Es sumamente importante darnos cuenta de que Dios ha puesto tantas cosas en nuestras manos y que nos corresponde a nosotros actuar. Las cosas que no dependen de mí, esas lógicamente las entrego al Señor. Se las entrego al Señor y le digo, tú te vas a encargar. ¿Por qué? Porque yo no puedo, no tengo absolutamente nada que hacer aquí. A partir de esta petición que le hace este hombre y que Jesús dice, no, yo no voy a ser el juez de herencias. No es lo que corresponde. No es la misión, que tampoco será entonces la misión de la iglesia, y por eso la misión de la iglesia tiene sus claros límites. La iglesia no se va a meter en ciertas cosas. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Entonces el Señor invita a una reflexión sobre la avaricia. Dirigiéndose a la multitud dijo, eviten toda clase de avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Eviten toda clase de avaricia. La avaricia es aquel pecado de sentir tranquilidad, emoción, placer. ¿Por qué? Por la acumulación de bienes y de cualquier tipo de bienes. La avaricia no solo se manifiesta por una gran cantidad de dinero, sino por la acumulación, por el placer que me da la acumulación, por la pretensión de estar seguro acumulando bienes en este mundo. Y entonces el Señor pone de manifiesto esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se pone a pensar, ¿según qué? Según los criterios del mundo. ¿Qué haré? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo, y entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. La preocupación, ¿cuál es? Asegurarse la comodidad en esta vida, asegurarse la tranquilidad en esta vida, asegurarse la paz en esta vida. Te vuelvo a repetir, los criterios de este mundo. Este mundo pasa engañándonos continuamente sobre el tema de la seguridad. Y por eso son tantos los corazones que viven inquietos, angustiados, porque no consiguen la seguridad que anhelan. Y es muy sencillo. Nunca has tenido ninguna seguridad. Nunca has tenido ninguna seguridad. Yo sé que te han vendido la idea de que no, hay que asegurarse, hay que asegurar la salud, hay que asegurar la casa, hay que asegurar
Todo hay que asegurarlo para poder vivir tranquilo, para poder vivir en paz. La seguridad es una fantasía. La seguridad de decir yo ya tengo mi día futuro asegurado. No, nunca vas a tener tu futuro asegurado, y menos el de otros. Siempre nuestra vida ha estado en las manos de Dios, y el que no logra reconocer esta realidad siempre caminará según los criterios del mundo y buscando lo que le da los criterios del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.